Buenas noches y bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 4 de enero. Sin duda un fin de semana cargado de mucha información y acá tenemos todo lo que usted debe saber de Guatemala y el mundo, sobre todo esperando esa cadena nacional del presidente Bernardo Arévalo que ha sido anunciada para las 8 de la noche. Mientras tanto, nosotros iniciamos con nuestra portada informativa. Maduro amanece detenido en Nueva York tras una incursión militar de Estados Unidos. Caracas activa un relevo de poder y el mundo reacciona ante un giro histórico en Venezuela. Guatemala respalda al pueblo de Venezuela, insta a reconstruir la institucionalidad democrática y advierte que el crimen organizado amenaza la estabilidad de la región. Encuentran muerto a Edwin Roberto González Ortega, alias Saico, cabecilla del barrio 18, fugado de Fraijanes 2. Fue localizado dentro de una vivienda en Villa Canales con heridas de bala y las autoridades investigan un posible ataque directo. Lunes 5 de enero. Guatemaltecas y guatemaltecos, hoy me dirijo a ustedes porque estamos empezando un año crucial. Un año en que como país estamos llamados a rescatar, defender y consolidar nuestra libertad y nuestra democracia. Mañana, lunes 5 de enero, empieza un proceso decisivo para Guatemala que nos llevará a elegir nuevas autoridades en 4 instituciones clave para el funcionamiento del Estado: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Este proceso es un enorme reto para nuestra democracia, ya que quienes durante décadas han abusado del poder y se han enriquecido con la corrupción, amenazan con seguir capturando nuestras instituciones. Sin embargo, este momento histórico nos ofrece una oportunidad única a las guatemaltecas y guatemaltecos honestos para frenar esta amenaza. En 2023 ustedes me eligieron como presidente de la República y me otorgaron el mandato de cambiar la política para que vuelva a estar al servicio de nuestro pueblo. Ustedes también eligieron diputados y les dieron la alta responsabilidad de legislar y fiscalizar en favor del bienestar de todas y de todos. Pero esta tarea no pasa únicamente por el Ejecutivo y por el Congreso. Otras instituciones también son clave para procurar justicia, la libertad y el bienestar de todos. De ahí la enorme importancia de los procesos que inician mañana para elegir a quienes dirigen esas instituciones. Mañana, el Colegio de Abogados y Notarios dará un primer paso, designando a sus representantes para elegir magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Con esto se dará inicio a un proceso que va a impactar en el destino de nuestras futuras elecciones, en el futuro del voto de todos los guatemaltecos, en el destino de nuestras decisiones libres. Luego vendrán elecciones en otras instituciones clave. La Corte de Constitucionalidad es la más alta corte de justicia del país. El Ministerio Público es el ente encargado de la persecución penal, hoy capturado al servicio de la corrupción más vergonzosa. Y la Contraloría General de Cuentas es quien vela por el uso transparente de los recursos públicos. Todas son instituciones que afectan directamente el bienestar de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Durante muchos años estas elecciones se desarrollaron en las sombras, de espaldas al pueblo, haciendo que la corrupción se multiplicara y que las cosas no cambiaran. Esa oscuridad perpetuó la impunidad y los abusos de los que el pueblo se cansó. Por eso, la elección de las nuevas autoridades de estas instituciones es algo que nos concierne a todas y todos, es algo que afecta a
toda la población y que exige la participación activa de todas las personas que aspiramos a trabajar juntos por una Guatemala más libre, más justa y más feliz. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿cómo me involucro yo en estos procesos? ¿Qué puedo hacer en este momento histórico? Este es un llamado para toda la población guatemalteca. Informémonos, estemos atentos, velemos porque cada paso de estas designaciones se lleva a cabo de manera limpia, legítima, libre y justa. El interés ciudadano es un primer paso para asumir la responsabilidad de defender y fortalecer nuestra democracia. Porque todo está en juego. Necesitamos la mirada y la atención de todos y de cada una. Nadie puede permanecer indiferente a las decisiones trascendentales que tomaremos este año. Por otra parte, es fundamental que las personas honestas y capaces participen como candidatos a dirigir estas instituciones. Todos estos cargos implican una responsabilidad enorme y por ello el país necesita personas íntegras, responsables y comprometidas. No podemos dejar este trabajo a operadores de intereses oscuros que se han atrincherado en estos puestos para preservar sus privilegios y para construir estructuras de impunidad y corrupción. Eso debe acabar ya. Hombres y mujeres profesionales comprometidos con la construcción de un futuro mejor para Guatemala, atiendan a su convicción cívica y ética y postúlense a los cargos en donde puedan aportar su experiencia, su conocimiento y su honestidad. Todos los guatemaltecos y guatemaltecas estemos atentos y velemos porque los procesos que empiezan mañana se realicen con transparencia y responsabilidad. El pueblo de Guatemala es digno y su dignidad merece autoridades e instituciones que respeten sus derechos y respondan a sus necesidades y anhelos. La Guatemala a la que aspiramos solo es posible si la construimos juntos, con convicción, con honestidad y con responsabilidad, tomando los espacios que de otra manera serán copados por quienes quieren vernos sumidos en la oscuridad. Yo, como presidente, cumpliré con mi responsabilidad y honraré la voluntad del pueblo designando donde me corresponde a personas honestas, capaces e íntegras. Como les dije desde el inicio de mi mandato, haré todo lo necesario para preservar y fortalecer la democracia que tanto esfuerzo le ha costado al pueblo guatemalteco. No podemos permitir que intereses oscuros se atrincheren de nuevo en nuestras instituciones públicas. Definitivamente no. El futuro de Guatemala es responsabilidad de todas y de todos. Y no dudo que sabremos enfrentar los desafíos más urgentes con entusiasmo y con valentía. Si hoy las y los ciudadanos no asumimos nuestra responsabilidad, otros decidirán por nosotros. Sigamos construyendo el futuro brillante que nuestro país merece y que los esfuerzos de este año nos permitan concretar el anhelo de un Estado que trabaja por el bienestar de su gente digna. Muy buenas noches. Este era el mensaje en cadena nacional del presidente Bernardo Arévalo hablando sobre el proceso que inicia mañana con la elección de las autoridades de 4 importantes instituciones del país, incluyendo, por supuesto, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, y de cómo los ciudadanos pueden sumarse y apoyar en estos procesos. Así iniciamos la primera emisión dominical del 2026. Gracias por acompañarnos. Sin duda hay muchas noticias que han dado de qué hablar este fin de semana y junto a Sergio Parada en la interpretación de lengua de señas, estamos listos para iniciar este resumen noticioso, así que comenzamos. Y
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amaneció este domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar mediante la cual Estados Unidos lo capturó y afirmó haber asumido el control del país suramericano. En Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las funciones de presidenta. En este centro de detención de Nueva York pasó la noche el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El líder izquierdista y su esposa fueron capturados en su país en la madrugada del sábado por comandos militares, mientras varios objetivos en Caracas y sus alrededores eran bombardeados. El mandatario fue extraído de Venezuela rumbo a Estados Unidos, a donde arribó por la noche y fue luego llevado en helicóptero al centro de detención metropolitano de Brooklyn. El gobierno de Estados Unidos anunció que allí enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo. No, una emoción muy grande al ver que esto se está ocurriendo. No lo creíamos, o sea, que estábamos aquí hasta que lo viéramos y fuera real. La captura de Maduro y sobre todo el anuncio de que Estados Unidos asumirá ahora el control del país alarmó a la comunidad internacional y tanto aliados como enemigos de Washington y Caracas han manifestado su preocupación. En todo el mundo también hubo manifestaciones a favor y en contra de la operación estadounidense. De Bogotá a Madrid, pasando por Lima, Santiago, Panamá, Miami o Buenos Aires, miles de venezolanos salieron a las calles para celebrar la caída de Maduro. Este es un sueño hecho realidad. De verdad que este es un sueño que todos los venezolanos soñábamos. Son ya 25, 28 años que llevamos con esta dictadura, con este señor que ya va por el tercer periodo. Gracias a todos los que se están poniendo del lado correcto de la historia y que viva Venezuela y el mundo entero, porque ningún ser humano merece vivir esto, mucho menos por tanto tiempo. Pero también hubo manifestaciones cuestionando la operación estadounidense. Lo que hubo es una agresión inaceptable y toda la gente sabe que el tema es el petróleo. Complicada porque yo no estoy a favor de Maduro ni estoy a favor del gobierno venezolano, pero tampoco estoy a favor de una intervención militar en Venezuela, una intervención en un país soberano de América Latina. La operación estadounidense será discutida el lunes de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras, en Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia sentenció el sábado en la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las funciones del cargo de presidenta de la República. El fallo descartó la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes, y parece contradecir declaraciones de Trump, quien dijo que Rodríguez le manifestó a su gobierno su disposición a colaborar. Sin duda es la noticia de la que todo el mundo está hablando y la Fuerza Armada de Venezuela reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada por 90 días tras la caída de Nicolás Maduro en la operación militar de Estados Unidos, mientras el país permanece en aparente calma. La Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada de Venezuela, bastión del gobierno que jura lealtad a Nicolás Maduro, reconoció el domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la caída del mandatario venezolano el sábado en una operación estadounidense. De Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, leyó en televisión un comunicado que incluía el fallo en el que la Corte Suprema ordena a Rodríguez asumir el poder por 90 días. De Maduro. Además, respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, promulgó Maduro para garantizar la gobernabilidad del país. Y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz. Padrino denunció que durante la captura de Maduro murieron a sangre fría parte del equipo de escoltas del mandatario, así como militares y civiles. Sin embargo, el gobierno no ha ofrecido un saldo oficial sobre el ataque militar que Estados Unidos ejecutó el sábado en Caracas y ciudades aledañas. Las calles de la capital venezolana amanecieron en soledad y tranquilidad el domingo, con comercios cerrados y leves filas en algunos mercados y farmacias. El ministro de Defensa llamó a la población a que retome sus actividades económicas, laborales de todo tipo en los próximos días. De seguridad de la nación. Y el chavismo convocó este domingo a lo que denominaron una gran marcha para exigir la libertad de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, capturados la madrugada del sábado por fuerzas estadounidenses durante una operación con ataques en Caracas y en 3 estados cercanos.
Los simpatizantes se movilizaron en el centro de la capital frente a las sedes de los poderes públicos y participaron figuras oficialistas, entre ellas la alcaldesa Carmen Meléndez. El Partido Socialista Unido de Venezuela denunció que Maduro y Flores fueron, como le llaman ellos, secuestrados por el imperio norteamericano. Mientras tanto, el Tribunal Supremo ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington está dispuesto a trabajar con las actuales autoridades de Venezuela siempre que tomen las decisiones adecuadas, tras la operación estadounidense que derivó en la captura y salida del país de Nicolás Maduro. En entrevista con la cadena CBS, Rubio evitó referirse directamente a Delcy Rodríguez, designada presidenta encargada por el Tribunal Supremo venezolano, y señaló que el futuro se definirá mediante una diplomacia madura. El funcionario no descartó un eventual despliegue de tropas, aunque aseguró que la misión de Estados Unidos en Venezuela es distinta a otros conflictos y recordó que el bloqueo petrolero permite a Washington ejercer una fuerte influencia sobre la situación. Y el presidente Donald Trump advirtió a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, que debía colaborar con Estados Unidos si no quería pagar un precio muy alto, un día después del derrocamiento de Nicolás Maduro. De acuerdo con la Constitución venezolana, la ausencia del mandatario obligaría a convocar elecciones en 30 días. Pero al delegar temporalmente el poder en Rodríguez, ese escenario quedó en el aire. Trump endureció el tono luego de haber anunciado que estaba dispuesto a trabajar con ella tras la exfiltración de Maduro y su esposa. El expresidente venezolano, acusado de narcotráfico y terrorismo, se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de ser presentado ante un juez el lunes al mediodía. Washington dijo que buscaba controlar la situación a distancia, dejando todas las opciones abiertas, mientras gobiernos de la región reaccionaron y la ONU y la OEA convocaron a reuniones de urgencia. Y sí, mientras Caracas dormía, el cielo se iluminó con explosiones que marcaron un antes y un después en Venezuela. Así comenzó la operación militar de Estados Unidos, que en cuestión de horas terminó con la captura de Nicolás Maduro y cambió el rumbo de ese país. Caracas apenas duerme cuando el cielo se enciende. Faltaban minutos para las 2 de la madrugada cuando los primeros destellos cruzan la capital y el estruendo comienza a propagarse por distintos barrios. Desde los edificios y avenidas se alcanza a ver helicópteros y luces que cortan la oscuridad, mientras el eco de los bombardeos se extiende hacia Miranda, Aragua y La Guaira. Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda, porque tú me estás explotando. El gobierno venezolano reacciona de inmediato, declara el estado de emergencia y llama a la población a defender la patria. La confirmación internacional llega poco después desde la red social del presidente Donald Trump. Estados Unidos ha iniciado una ofensiva a gran escala y asegura haber capturado a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Acaban de explotar el 4F. La operación, bautizada Resolución Absoluta, tiene objetivos precisos: aeropuertos, instalaciones portuarias y posiciones militares estratégicas, entre ellas la principal base de Caracas y el cuartel de la Montaña, donde descansa el cuerpo del expresidente Hugo Chávez. Durante horas, las detonaciones se suceden y el país intenta entender qué está ocurriendo. Con el amanecer, empiezan a pronunciarse las figuras clave del chavismo. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia. ¡Que viva! Diosdado Cabello aparece rodeado de fuerzas de seguridad con chaleco antibalas denunciando el ataque. Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político, militar, para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero. Agredir a Venezuela
La vicepresidenta Delcy Rodríguez admite que desconoce el paradero del mandatario. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. Varias zonas de Caracas quedan a oscuras. Después, se sabe que el corte eléctrico formó parte de la estrategia militar estadounidense. Patrullas del ejército venezolano recorren la capital y refuerzan la vigilancia en cuarteles y en el Palacio Presidencial. A plena luz del día, los daños son visibles. Columnas de humo, calles semivacías y filas que se extienden frente a los supermercados. Pese a los llamados oficiales, solo pequeños grupos salen a manifestarse contra la intervención. Mientras avanzan las horas, surgen detalles de la operación de las Fuerzas Especiales Delta Force. En una entrevista televisiva, Trump asegura que Maduro y su esposa están en un buque militar rumbo a Nueva York, donde enfrentarán cargos por narcotráfico y corrupción. 10 horas después del inicio del ataque, el propio presidente difunde la imagen que recorre el mundo. Maduro esposado con los ojos cubiertos a bordo del navío estadounidense. Trump siguió el operativo desde Mar-a-Lago y desde allí ofrece una conferencia de prensa en la que promete estabilidad para Venezuela. Afirma además que Delcy Rodríguez se ha puesto a disposición de Washington. Ella responde horas más tarde, declarando que Maduro sigue siendo el único presidente legítimo del país. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. La misión planificada para coincidir con condiciones climáticas favorables culmina con el traslado del matrimonio a territorio estadounidense y su ingreso a una prisión en Nueva York. Venezuela amanece en un nuevo escenario. El ruido de las explosiones ya quedó atrás. Lo que viene ahora es la incertidumbre sobre cómo respirará el país en los días que siguen. Y mientras Venezuela define quién tomará el control del país, la población aún resiente los ataques del 3 de enero. Entre daños visibles y miedo persistente, el gobierno habla de decenas de víctimas, pero sin dar cifras claras. Así quedó el puerto de La Guaira en las costas de Venezuela tras la operación militar estadounidense del sábado que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro. A pesar de que el objetivo principal era el fuerte Tiuna en Caracas, las bombas de Estados Unidos también generaron terror en este barrio de uno de los principales puertos marítimos venezolanos. Bueno o malo, yo siento miedo, igual. Linda Unamumo pensó que venía una avalancha del cerro. Fue traumático, muy mal hecho, porque si ellos querían hacer lo que iban a hacer, lo fueran hecho de otra forma, no asustarnos así como nos asustaron ahorita, o en esta noche que pasó. Al menos 2 proyectiles cayeron sobre los hangares y contenedores de los muelles a unos 100 metros del barrio popular. Los contenedores quedaron destrozados y deformados por las explosiones. Los trozos de metal volaron a decenas de metros a la redonda y la onda expansiva destrozó varios techos de chapa de casas antiguas como la de Linda y Alpidio, que al darse cuenta de que era un ataque armado trataron de protegerse como pudieron. Algunos, como Alpidio, corrieron a la montaña. Mientras tanto, en Caracas, soldados que resguardaban el fuerte Tiuna, donde se encontraba Nicolás Maduro, describieron cómo fue el ataque estadounidense. Nosotros defendimos la unidad, porque ellos se querían estacionar en la unidad. Cuando el helicóptero iba bajando, nosotros tuvimos que accionar, porque si no, nos toman la unidad. Escuché la explosión, escuché el silbido, era puro silbido. Y lo que sentimos fue el impacto. Y cuando me levanté, ya todo estaba desboronado, todo estaba desbaratado, todo. La caja, todo. Todavía no hay consenso en las cifras de víctimas mortales, pero el gobierno venezolano habla de decenas sin dar detalles.
Y por medio de un comunicado compartido en la red social X por el presidente Bernardo Arévalo, el gobierno de Guatemala expresó formalmente su respaldo a los ciudadanos de Venezuela en momentos en que ese país busca recomponer su institucionalidad tras los cuestionados comicios celebrados el 28 de julio del 2024. La postura guatemalteca se suma a la de otros actores internacionales que no reconocieron la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro. El comunicado indica que el pueblo venezolano tiene ahora la oportunidad de reconstruir su institucionalidad democrática. La nación centroamericana se declaró lista para apoyar estos esfuerzos dentro del marco del derecho internacional, abogando por una transición inclusiva y pacífica que restaure la legitimidad democrática. Aunado a la coyuntura, el gobierno advirtió sobre los riesgos que representa el crimen organizado transnacional y el narcotráfico para la estabilidad política de América Latina y el Caribe. Y en medio de la tensión política que vive Venezuela y los movimientos internacionales en torno a la captura de Nicolás Maduro, la comunidad venezolana y fieles católicos se reunieron en Guatemala para elevar oraciones por la paz de ese país. ¡Viva Venezuela! Este domingo se celebró una misa por Venezuela en la parroquia Virgen del Camino, en la zona 13 de la ciudad, como un acto de fe y solidaridad con el pueblo venezolano. La ceremonia se realiza luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las fuerzas militares estadounidenses realizaron en la madrugada de este sábado 3 de enero un ataque a gran escala en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. En el corto plazo esperamos una transición pacífica a la democracia. Ayer había una rueda de prensa del presidente Trump, hoy hablaba el secretario de Estado Marco Rubio, y hablaban con una realidad un poco compleja, de que Estados Unidos va a tutelar, digamos de alguna manera, esa transición a la democracia. Nosotros esperamos que eso sea un periodo corto y que los venezolanos puedan decidir su destino en paz y sobre todo en armonía. Y lo más importante es que miremos hacia adelante, no miremos hacia atrás a lo que ha ocurrido. Si vamos a mirar hacia atrás es como aprendizaje, sino que miremos hacia adelante para reconstruir el país. Entonces lo que esperamos es una transición pacífica a la democracia en el corto plazo. En este escenario, la misa buscaba ser un espacio de oración por la paz, la estabilidad y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Los organizadores invitaron a la comunidad venezolana y guatemalteca a participar como un gesto de unidad y esperanza, más allá de los rumores y la incertidumbre política. Para Noticiero Guatevisión reportó Paula Carranza. Y tras la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump plantea reabrir Venezuela a las petroleras estadounidenses, apostando a sus enormes reservas de crudo en medio de dudas sobre la viabilidad de ese plan. Con Nequi manejas tu pisto sin tanto clavo. Mandas cash al toque, pagas donde sea, retiras en 5B gratis y recibís remesas sin tanta vuelta. Nequi te lo pone fácil y vos lo movés como querrás. Descárgala ya. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que busca reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para explotar sus enormes reservas de crudo, un giro que podría cambiar el rumbo de la producción del país. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 303.000 millones de barriles, según la OPEP, pero su producción actual ronda apenas 1 millón de barriles diarios, muy lejos de los 3.5 millones que producía a finales de los años 90. Analistas atribuyen esta caída a la falta de inversión, el deterioro de la infraestructura, la corrupción y las sanciones impuestas por Washington, que en 2020 llevaron la producción a mínimos históricos. Para sortear el embargo, Caracas ha recurrido a intermediarios, petroleros fantasmas y transacciones con criptomonedas, mientras China absorbe gran parte del crudo exportado. Actualmente la única petrolera estadounidense con presencia activa es Chevron, bajo una licencia especial. Trump sostiene que el petróleo venezolano exportado bajo embargo es ilegítimo y que Estados Unidos debe recuperar su inversión, aunque expertos advierten que reactivar la industria requeriría fuertes inversiones y que con los precios actuales, el interés de las grandes petroleras podría ser limitado. Gracias por continuar con nosotros y quiero contarle que las fuerzas de seguridad localizaron el cuerpo sin vida de Edwin Roberto González Ortega, alias Saico, cabecilla del barrio 18 y uno de los 20 reos de alta peligrosidad que se fugaron de Fraijanes 2 en octubre. El Ministerio de Gobernación confirmó que agentes de Vipanda y de la Comisaría 15 hallaron el cadáver dentro de un inmueble en el parcelamiento San Rafael, en el Jocotillo, Villacanales. Según el informe policial, presentaba múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza
cabeza. En la escena se encontraron 7 casquillos y un proyectil, por lo que se manejó la hipótesis de un ataque directo. La principal línea de investigación apuntó a estructuras pandilleras y se presume que los responsables huyeron en una camioneta gris. Han pasado 84 días desde la fuga de 20 reos del barrio 18. Solo 6 han sido recapturados y continúa vigente una recompensa de 150,000 quetzales para ubicar a los 14 que siguen prófugos. Y vamos a cambiar de tema. Ponga mucha atención porque si compró el billete de la lotería completo, y es que hay 3 nuevos millonarios en Guatemala. La Lotería Santa Lucía realizó el primer sorteo extraordinario del 2026, donde los 3 primeros ganadores se llevaron 10 millones de quetzales. El segundo lugar tuvo tanta suerte que ganó 2 veces, pero se le otorgó el premio de mayor valor. El primer premio, de 7 millones de quetzales, se lo llevó un billete de lotería vendido en la ciudad capital. De forma coincidente, también fue el primero en salir durante el sorteo extraordinario 407 de Lotería Santa Lucía. 53,662 el número ganador de los 7 millones. El segundo premio, de 2 millones, salió de último y fue vendido en la ciudad de Quetzaltenango. El dicho reza que un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar, pero en esta ocasión, este número de lotería ya había sido favorecido con un premio de 15,000 quetzales. 19,534, 2 millones de quetzales. Así fue como se resolvió dar el premio de 2 millones al número doblemente favorecido. De acuerdo al reglamento de Lotería Santa Lucía, cuando un número sale repetido con premio de mayor valor, se le asigna el premio de mayor valor y se juega un número nuevo con el premio que tenía asignado anteriormente. Tenía 15,000 quetzales. Tenía 15,000 quetzales. Ahora tiene 2 millones. El tercer premio fue de 1 millón de quetzales. Este completó los 10 millones de quetzales para los 3 primeros lugares. 53,799. Esta es la composición de números que se lleva el premio de 1 millón de quetzales. De lo recaudado por Lotería Santa Lucía en los sorteos, un porcentaje va para el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, del cual formó parte una persona no vidente que amenizó el inicio del sorteo tocando la batería de la marimba Flor Canaleña. Yo me inicio en la Escuela Santa Lucía para niños ciegos desde muy pequeño, pues me detectaron ciertos problemas visuales. Y luego pues con los chequeos correspondientes me llevaron al del Hospital Rodolfo Robles para ya formar parte de los programas del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Rehabilitación, por ejemplo, para movilidad, para caminar solo en la calle, ¿verdad? Para desenvolverse uno, para ser independiente. El apoyo para las personas sordas y ciegas llega de distintas formas. A través de 8 hospitales a nivel nacional, tenemos 3 programas de rehabilitación, tenemos 9 centros educativos y 36 programas de apoyo. Reportó para Noticiero Guatevisión Moisés Sheck y Lot Álvarez. Ya estamos de regreso y lo hacemos con buenas noticias porque Prensa Libre reconoció como personaje del año 2025 a Gabriela Asturias Ruiz, una científica y emprendedora guatemalteca destacada por su trabajo en el ámbito de la salud y la investigación. Desde 1992, Prensa Libre otorga el reconocimiento Personaje del Año a quienes con su trabajo contribuyen al desarrollo del país. En 2025, la distinción fue para Gabriela Asturias Ruiz, por su trayectoria en las ciencias de la salud. Gabriela Asturias nació en la ciudad de Guatemala en 1995 y desde joven mostró interés por la ciencia. A los 14 años realizó una pasantía en investigación y posteriormente continuó su formación en universidades de Estados Unidos, donde se enfocó en neurociencia, salud mental e investigación médica. Ella reaccionó así al recibir este reconocimiento. La verdad, muy feliz y sorprendida también. Me comentaba uno de tus colegas que solo han habido otro médico reconocido y pues creo que es importante representar a los demás trabajadores de salud, pero realmente el trabajo que está representado en las páginas de esta noticia resume
logro de muchísimas personas. En 2015 cofundó Fundewa, una fundación que promueve proyectos de salud y educación basados en ciencia y tecnología. Uno de sus principales aportes es Alma, una plataforma digital que brinda información y orientación en salud a la población guatemalteca. Asturias también cofundó una empresa de salud mental en Estados Unidos y se graduó como médica en la Universidad de Stanford en 2024. Actualmente ejerce como doctora y se especializa en psiquiatría, mientras mantiene su vínculo con Guatemala a través de proyectos de impacto social. Llega en un momento donde me dio la oportunidad de resaltar la salud mental, que aunque en Guatemala hace poco empecé a trabajar en salud mental específicamente, yo me llevo formando en esto desde el 2000, desde que me fui a Guatemala, desde el 2013, cuando estudié neurociencia, luego estudié medicina y ahora me especializo en psiquiatría. Mi sueño siempre fue ver cómo podíamos ayudar a Guatemala a armar un sistema de salud mental. Su historia resalta el valor de la ciencia, la innovación y el compromiso social, convirtiéndola en una referente para las nuevas generaciones del país. Para Noticiero Guatevisión, reportó Paula Carranza. El 2025 fue un año marcado por crisis sociales, tensiones políticas, hechos de seguridad y momentos que sacudieron al país, desde la prolongada huelga magisterial y el asedio judicial al Ejecutivo hasta fugas carcelarias, colapsos de infraestructura y un nuevo golpe al sueño mundialista. Esta es la segunda parte de los acontecimientos que definieron el rumbo de Guatemala. El paro de maestros, promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, mantuvo suspendidas las clases durante 50 días, desde el 19 de mayo último, cuando sus afiliados se declararon en asamblea permanente. La medida se inició en medio de la discusión del pacto colectivo entre el STEG y el Ministerio de Educación, y después de que el gobierno anunció un aumento salarial inferior a la expectativa del magisterio organizado. El sindicato demandaba un reajuste del 15% y el gobierno autorizó en forma unilateral un incremento de 5%, el cual se hizo efectivo a partir de junio último. Al principio de la huelga, el cierre alcanzó 16% de las escuelas del país, principalmente del nivel primario. Para entonces se afectó a unos 340,000 estudiantes, de acuerdo con el Mineduc. La presión por el aumento incluyó caminatas, bloqueos de carreteras y finalmente el 26 de mayo, una acampada en la Plaza de la Constitución y en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura. El 21 de julio, de manera sorpresiva, los docentes abandonaron la explanada y 2 semanas después, Acevedo anunció por medio de un comunicado el fin de la huelga. El ministerio sancionó con una suspensión de 10 días sin goce de salario a más de 1,790 maestros que se ausentaron de las aulas y anunció un centenar de procesos de destitución, mientras las reuniones de las negociaciones del pacto colectivo se mantenían. El Ministerio Público y el Juzgado Séptimo de Instancia Penal continuaron con acciones penales contra el presidente y funcionarios de su gobierno. El 21 de octubre, el fiscal Rafael Curruchiche presentó el caso Corrupción Presidencial, o caso UNOPS, que involucra al presidente Bernardo Arévalo en presuntos pagos anómalos por un convenio con el organismo para provisión de equipos y medicamentos. El Ejecutivo anunció la cancelación del acuerdo. El 24 de octubre, el juez Freddy Orellana notificó al Congreso y al Tribunal Supremo Electoral la nulidad del partido Movimiento Semilla, lo que revocaría el mandato del presidente y de otros funcionarios electos. Arévalo calificó la decisión como intento de golpe de Estado y acudió a la OEA para denunciarlo. El 29 de octubre, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la resolución del juez Orellana y reafirmó la validez de los comicios. El sistema penitenciario anunció el 12 de octubre último la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel Fray Janes II, un hecho que causó la renuncia del ministro de Gobernación Francisco Jiménez y abrió el camino para la designación de Marco Antonio Villeda como nuevo jefe de esa cartera. Los reos cabecillas del barrio 18 escaparon del penal destinado a delincuentes de alta peligrosidad. Las requisas revelaron que la fuga no fue masiva, sino que ocurrió en grupos pequeños. El Ministerio Público indicó que el escape podría haber ocurrido entre el 8 y el 11 de octubre últimos. El hecho evidenció que solo existen cámaras de seguridad en 3 de las 20 cárceles del país. En los últimos 2 meses, 5 de los fugados han sido capturados. Para localizar a los otros 15, el gobierno de Guatemala solicitó apoyo a la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos.
Al menos 80 personas habían muerto a principios de diciembre a causa de los ataques cometidos por unidades de la Marina de Estados Unidos. La situación ha causado el reclamo de gobiernos como el de Colombia, cuyo presidente ha acusado a Estados Unidos de haber cometido crímenes de guerra al acabar con la vida de ocupantes de embarcaciones. Venezuela, por su parte, ve en la incursión militar el deseo de Estados Unidos de invadir su territorio, según su presidente Nicolás Maduro. Washington acusa a Maduro de estar al frente del cártel de los soles, mientras que la justicia estadounidense ofrece $50 millones de recompensa por la captura del presidente venezolano. Los ataques de la Marina estadounidense se han concentrado en el Mar Caribe, pero también se han registrado en el Océano Pacífico, con saldos parecidos, varios muertos, acusados de ser narcotraficantes, pero ninguna prueba que acredite ese extremo. La temporada lluviosa impactó la red vial del país, provocando daños en varios tramos carreteros y nodos logísticos terrestres, así como retrasos en la movilidad de personas y en las actividades comerciales, turísticas y de negocios. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda inició proyectos hasta el segundo semestre del año, en un contexto de inestabilidad reflejado en los cambios en su dirección. Los efectos de las lluvias se concentraron en puntos específicos durante la temporada, generando pérdidas monetarias para los usuarios. Guatemala dio un paso hacia la modernización y ampliación de la infraestructura portuaria al suscribir un acuerdo con Estados Unidos, cuyos trabajos comenzarán a ejecutarse en el 2027. Durante 27 conciertos en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona confirmó que sigue siendo el máximo referente de la música nacional. Desde el primer concierto celebrado el 31 de octubre hasta el último ofrecido el 14 de diciembre, Arjona fue ovacionado por su calidad interpretativa, propuesta sonora y escénica, así como por la cercanía que mantuvo con sus compatriotas. Todas las funciones estuvieron abarrotadas por admiradores de Guatemala, México, Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Argentina, entre otros. Durante algunos conciertos compartió el escenario con Gaby Moreno. El 2025 debió ser el año en que Guatemala rompiera su historia de frustraciones, pero terminó como tantas veces, con un sueño roto y la selección fuera del Mundial. La era de Luis Fernando Tena, iniciada en marzo de 2022 con la promesa de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, completó un proceso que por momentos ilusionó, pero finalmente no alcanzó. El camino empezó con buena cara. Las goleadas ante Dominicana e Islas Vírgenes Británicas marcaron un arranque prometedor, y en el 2025 la bicolor aseguró su avance a la fase final de la eliminatoria. A la par, la Copa Oro regaló una versión competitiva y emocionante. Guatemala superó la fase de grupos, eliminó a Canadá y peleó de tú a tú contra Estados Unidos en semifinales, cuando quedó a un paso de su primera final. El país volvió a soñar, pero el tramo decisivo hacia la Copa del Mundo 2026 se convirtió en caída libre. La derrota en casa ante El Salvador fue un golpe que pesó más de lo esperado. Luego vinieron empates agrios contra Panamá y Surinam. La victoria en el Cuscatlán devolvió la esperanza, pero no bastó. En el Manuel Felipe Carrera, sede elegida por el propio cuerpo técnico, la afición cumplió. Quienes no lo hicieron fueron los protagonistas. Carpinchos verdes, una ministra virtual, un gato preso en su casa, un robo de película, un escándalo en Miss Universo y robots que entraron al Guinness. El 2025 también dejó historias llamativas o curiosas que sorprendieron al mundo. No todo fue política y guerra en 2025. El año que termina también dejó historias llamativas o curiosas que sorprendieron al mundo. El 19 de octubre, varios ladrones vestidos con chalecos de obreros entraron a plena luz del día en el prestigioso Museo del Louvre en París. En apenas 8 minutos subieron a un montacargas, rompieron una ventana, cortaron las vitrinas y se llevaron varias joyas de la corona, valoradas en 88 millones de euros. El espectacular robo desencadenó un debate sobre la seguridad del museo más famoso del planeta. 8 personas han sido detenidas en el marco de la investigación, pero el botín sigue sin aparecer. Albania nombró a la primera ministra en el mundo generada por inteligencia artificial.
Se llama Diela y fue designada para hacerse cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública, con la meta de que estén 100% libres de corrupción. En febrero, la imagen de carpinchos teñidos de verde en la orilla argentina del río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, despertó preocupación. Fue una de las consecuencias de la floración de cianobacterias, que también provocó un fuerte olor en el ambiente y la muerte de peces. En agosto, los argentinos y luego los uruguayos se emocionaron siguiendo la transmisión en YouTube de un robot submarino que mostró animales nunca antes vistos del Atlántico Sur a casi 4.000 metros de profundidad. Era la primera vez que ojos humanos, aunque remotos, contemplaban este oasis submarino en tiempo real. En Tailandia, un escándalo sacudió al concurso de Miss Universo. El ejecutivo encargado de organizar el evento criticó a la concursante de México, lo que le valió críticas de la organización. El hombre pidió disculpas, Miss México recibió una ola de apoyo feminista y finalmente terminó coronada Miss Universo. Para este gato no fue un buen año. Un tribunal del sur de Francia ordenó a su dueña mantenerlo dentro de casa después de que un vecino se quejara de que el animal saltaba a su jardín. Grupos defensores de los derechos de los animales temen que el fallo siente un precedente peligroso, pero mientras dura el debate, Remy está condenado a mirar el jardín desde lejos. A lo largo de los meses se marcaron todo tipo de récords. Landerneau, una pequeña ciudad en el oeste de Francia, se tiñó de azul al reunir a más de 3.000 personas disfrazadas de pitufos. Una pastelería de la ciudad francesa de Argenteuil batió el récord de la tarta de fresas más larga del mundo. Midió 121 metros con 88 centímetros. Y este pequeño ratón estableció un récord mundial al olfatear más de un centenar de minas en Camboya. Una marca que todavía puede mejorar, ya que se estima que Ronin, de 5 años, aún podría tener 2 años o más de trabajo de detección por delante. A nivel tecnológico, también se marcaron hitos. China inauguró el puente más alto del mundo, luego de 3 años de construcción. Se ubica a 625 metros sobre un río y un amplio desfiladero en la provincia de Guizhou, en el sur del país. También en China, un robot humanoide, el Agibot A2, entró en el libro Guinness de los Récords al completar una caminata de más de 100 kilómetros en 3 días, lo que representa la mayor distancia que ha recorrido una máquina de este tipo. El gigante asiático celebró además los primeros Juegos Mundiales de Humanoides, con pruebas que incluyeron deportes tradicionales como fútbol, atletismo y baloncesto, pero también tareas especializadas como la clasificación de medicamentos o la limpieza. Muchos se fueron con el oro y la gloria, pero fueron los pasos en falso, las caídas y los tropezones los que se robaron el espectáculo. Y así llegamos al final de la primera emisión dominical de este 2026. Esperamos que durante este nuevo año siga eligiéndonos para informarse. Les recuerdo que de lunes a viernes hay más noticias a la 1:09 de la noche y en Impacto Directo. Soy Paula Osaeta y lo espero el próximo domingo. Que descanse, buena semana.